Amigos de YouTube, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil del tercer semestre de la licenciatura Sistemas de Información. En este video vamos a explicar las líneas del código main del programa UN de la flota. Entre los integrantes del grupo está Burgos López Jennifer, Coloma Guillén Saúl y Kinde Marchand Nixon. El método main. En el método main nos permitirá ejecutar el programa. Creamos un objeto de tipo jugador llamado jugador1, el cual a su vez hace referencia a Galo, que es un tipo de dato string que recibe el constructor de objeto jugador, y se lo damos a la variable nombre, que nos está reservando un espacio en la memoria. Creamos otro objeto de tipo jugador llamado jugador2, el cual a su vez hace referencia a Lorena, que es un tipo de dato string que recibe el constructor de objeto jugador, y se lo damos a la variable nombre, que nos está reservando un espacio en la memoria. Luego creamos un objeto de tipo tablero llamado tablero, el mismo que recibe como parámetros a los dos objetos antes creados, jugador1 y jugador2. Creamos un objeto de tipo barco llamado portaavión1, el mismo que es un objeto portaavión, herencia de tipo barco, y recibe como parámetro D5, el cual hace referencia a la variable posición inicial que se hereda del objeto barco y se le da la posición inicial dentro del tablero, y ubicación horizontal, el mismo que es un enumerador dentro de barco. Se puede colocar en ubicación horizontal o ubicación vertical. Llamamos al objeto portaavión1 y accedemos al método setPosiciones, el cual recibe un nuevo arreglo de tipo string de 4 posiciones que ocupa el portaavión1. Este arreglo hace referencia a la variable posiciones declarada en el objeto barco. Creamos otro objeto de tipo barco llamado portaavión2, el mismo que es un objeto portaavión herencia de tipo barco, y recibe como parámetro A6, el cual hace referencia a la variable posición inicial, que se hereda del objeto barco, y se le da la posición inicial dentro del tablero, que se le va a dar, y ubicación vertical, el mismo que es un enumerador dentro de barco. Se puede colocar en ubicación horizontal o ubicación vertical. Llamamos al objeto portaavión2 y accedemos al método setPosiciones, el cual recibe un nuevo arreglo de tipo string de 4 posiciones que ocupa el portaavión2. Este arreglo hace referencia a la variable posiciones declarada en el objeto barco. Llamamos al objeto tablero y accedemos al método setBarco, el cual recibe como parámetros un objeto tipo jugador y un objeto tipo barco. Se da como referencia a jugador1 y al portaavión1. Recordar, en el método setBarco del objeto tablero, agrega otro barco al jugador, ya que dentro de este método se llama el método getBarco del mismo jugador, el cual hace referencia al ArrayListBarco. Volvemos a llamar al objeto tablero y accedemos al método setBarco, el cual recibe como parámetro un objeto tipo jugador y un objeto tipo barco. Se da como referencia a jugador1 y al portaavión2. Recordar, en el método setBarco del objeto tablero agrega otro barco al jugador, ya que dentro de este método se llama al método getBarco del objeto jugador, el cual
hace referencia al array list barcos. Creamos un objeto de tipo barco llamado portaavión 1J, el mismo que es un objeto portaavión herencia de tipo barco, y recibe como parámetro a 1, el cual hace referencia a la variable posición inicial que se hereda del objeto barco y que le da la posición inicial dentro del tablero, es decir, de la matriz. También se ingresa ubicación punto horizontal, el mismo que es un enumerador dentro de barco. Se puede colocar en ubicación horizontal o ubicación vertical. Llamamos al objeto portaavión 1J y accedemos al método setPosiciones, el cual recibe un nuevo arreglo de tipo string de 4 posiciones, que es lo que ocupa portaavión 1J. Este arreglo hace referencia a la variable posiciones declaradas en el objeto barco. Creamos otro objeto de tipo barco llamado portaavión 2J, el mismo que es un objeto portaavión herencia de tipo barco y recibe como parámetro C4, el cual hace referencia a la variable posición inicial que se hereda del objeto barco y que le da la posición inicial dentro del tablero, o sea, es decir, de la matriz. También ingresa ubicación punto vertical, el mismo que es un enumerador dentro de barco. Se puede colocar en ubicación horizontal o ubicación vertical. Llamamos al objeto portaavión 2J y accedemos al método setPosiciones, el cual recibe un nuevo arreglo de tipo string de 4 posiciones que ocupa el portaavión 2J. Este arreglo hace referencia a la variable posiciones declaradas en el objeto barco. Llamamos al objeto tablero y accedemos al método setBarco, el cual recibe como parámetro un objeto tipo jugador y un objeto tipo barco. Se da como referencia a jugador 2 y al portaavión 1J. Recordar que en el método setBarco del objeto tablero agrega otro barco al jugador, ya que dentro de este método se llama al método getBarco del objeto jugador, el cual hace referencia al array list barcos. Llamamos al objeto tablero y accedemos al método setBarco, el cual recibe como parámetro un objeto tipo jugador y un objeto tipo barco. Se da como referencia a jugador 2 y al portaavión 2J. Recordar que en el método setBarco del objeto tablero agrega otro barco al jugador, ya que dentro de este método se llama al método getBarco del objeto jugador, el cual hace referencia al array list barcos. Luego creamos un objeto de tipo jugador llamado result
y este hace referencia a jugador 1, que tiene el tipo de dato string galo. Llamamos al objeto result y este hace referencia al objeto tablero y se accede al método disparar, que recibe como parámetros un jugador y una ubicación, que en este caso el jugador sería result y la ubicación sería C4, que es un tipo de dato string y hace referencia a las variables fila y columna del método disparar. Ahora vamos a recordar el método disparar. El método disparar recibe un objeto de tipo jugador y un string y devuelve un objeto jugador. Se crea un arreglo bidimensional o también llamado matriz de nombre disparos. Se crea un array list de objetos tipo barco llamado barcos. Creamos un objeto jugador con el nombre result y lo inicializamos en null. Se condiciona con un if el nombre del objeto jugador ingresado como parámetro mediante el método getNombre y se utiliza la palabra reservada equals para comparar un objeto tipo de dato string que es galo. El array list barcos hace referencia al array list barcos del jugador 2 mediante el método getBarcos. Result ahora hace referencia al objeto jugador 2. Esto vendría a ser el turno. Con un else, si no es válida la condición, el array list barcos ahora hace referencia al array list barcos del jugador 1 mediante el método getBarcos. Result ahora hace referencia a objeto jugador 1 y aquí se cierra la condición. En la variable fila hace referencia a la clase juego barco y se accede al método getFila, el cual obtiene la segunda letra que se ingresa, que sería un número del 1 al 10. La posición que ingresa como parámetro hace referencia a la variable filaString del método getFila. En la variable columna hace referencia a la clase juego barco y se accede al método getColumna, y el cual obtiene la primera letra que recibe, que sería A hasta la J. La posición que ingresa como parámetro hace referencia a la variable columna string del método getColumna. Se guarda en la variable disparo los valores de fila y columna y se asigna 1 si el disparo fue en una posición donde no había barcos. Se crea un for dentro del mismo que va a recorrer el array list barcos mediante un objeto de tipo barco llamado barco.
se crea un for en donde el límite será las posiciones de los barcos y recorre la posición de los barcos. Se crea una variable en donde fila paran hace referencia a juego barco y en el método getFila se da las posiciones de los barcos que se está recorriendo con el for. Se crea una variable en donde columna paran hace referencia a juego barco y en el método getColumna se da la posición de los barcos que se está recorriendo con el for. Condicionamos nuevamente con un if dentro del for si los valores que se obtienen con fila paran es igual a fila y los valores columna paran es igual a columna, se guarda en la variable disparos los valores de fila y columna y se asigna el 2. El objeto result almacena el turno del jugador y nos hace referencia al jugador que ingresa como parámetros dentro del método. Retorna el objeto jugador llamado result, ya que en el método así lo indicamos. Regresando al main, mostramos por consola al objeto result, el cual hace referencia a jugador 1. Con el método getNombre obtenemos el nombre de result, que en este caso es Galo. Llamamos al objeto result y este hace referencia al objeto tablero y se accede al método disparar, que recibe como parámetro un jugador y una ubicación, que en este caso sería result y la ubicación sería A1, que hace referencia a las variables fila y columna del método disparar. Recordar, en el método disparar recibe un objeto tipo jugador y un dato tipo string y devuelve un objeto jugador. Mostramos por consola al objeto result, el cual tiene o apunta a jugador 1. Con el método getNombre obtenemos el nombre de result, que en este caso sería Galo. Llamamos al objeto result y este hace referencia al objeto tablero y se accede al método disparar y se da como parámetros result y A6, que este A6 hace referencia a las variables fila y columna del método disparar. Volvemos a recordar que en el método disparar recibe un objeto tipo jugador y un dato tipo string y devuelve un objeto jugador. Mostramos por consola al objeto result, el cual apunta a jugador 2. Con el método getNombre obtenemos el nombre de result, que ahora es Lorena. Llamamos al objeto result y este hace referencia al objeto tablero
y se accede al método disparar y se da como parámetro result y ubicación, en este caso sería de 5, que hace referencia a las variables fila y columna del método disparar. Volvemos a recordar que en el método disparar recibe un objeto tipo jugador y devuelve un dato tipo string y nos devuelve un objeto jugador. Mostramos por consola al objeto result, el cual tiene o apunta a jugador 2. Con el método getNombre obtenemos el nombre del result, que es Lorena. Se crea un arreglo bidimensional o también llamada matriz, el cual lleva por nombre disparos, que hace referencia al objeto tablero y accede al método getDisparos jugador 2, que tiene una matriz de 10 por 10 y es donde se guardan los disparos del jugador 1. Se recorre con 2 for la matriz disparos. El primer for recorre la fila y el segundo for recorre la columna. Mediante la palabra reservada, length nos da el límite del arreglo. Presenta los disparos por cada posición en la matriz y se deja un espacio por cada columna. Esto es para mostrar por consola. Esta línea de código nos permite dar el salto a la siguiente fila de la matriz. Muchas gracias.